Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los textos del siempre maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam, textos que son capaces de limpiar el corazón de toda su contaminación y cortar el nudo que nos mantiene completamente atados a la esclavitud del mundo material. El último texto leído decía lo siguiente: el Señor, cuyas actividades siempre son inmaculadas, es el amo de los 6 sentidos y es plenamente omnipotente con 6 opulencias. Él crea los universos manifestados, los mantiene y los aniquila sin ser afectado por ello. Él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente. Ese texto nos hace varios recordatorios. Sutta Goswami primero nos recuerda que el Señor es siempre inmaculado, o sea, sus actividades son perfectas y son completamente puras en la más mínima mancha de contaminación material o de ilusión. Por tanto, siempre está libre de las 3 modalidades o tendencias de la actuación en este mundo material, o sea, la pasión, la ignorancia y la bondad contaminada. El Señor siempre actúa desde el punto de vista trascendental. Entonces dice que es el amo de los 6 sentidos, por eso también se le conoce como Rishikesha. El nombre Rishikesha del Señor Supremo es también un nombre significativo porque en el mundo material tenemos la tendencia, o sea, vida material significa que tenemos la tendencia de buscar placer y experiencias de vida, por supuesto, a través de los sentidos. Los sentidos, tanto de la percepción como los sentidos de la acción, son los instrumentos mediante los cuales, o las puertas o mecanismos mediante los cuales la entidad viviente espiritual vive su supuesta vida material. Por tanto, todo lo que ella quiere obtener y todo lo que ella quiere hacer, lo obtiene o lo hace mediante los mecanismos llamados sentidos materiales. Entonces, por tanto, cuando ella siempre está buscando placer, busca el placer a través de la experiencia, los sentidos materiales. Busca el placer a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto, a través de la escucha, a través de la visión, o sea, el placer de la percepción, o busca el placer de la acción a través de los brazos, las piernas, los órganos genitales, el ano, o la lengua, o sea, el placer de la acción. Entonces, en esa combinación de percepción y acción, va viviendo sus diferentes experiencias de placer. Entonces, básicamente, vida material significa vivir en vida material, significa un estado de conciencia donde estamos sirviendo a los sentidos, donde estamos buscando las diferentes oportunidades para dar placer a los sentidos según nuestra naturaleza. Si examinamos las diferentes especies o formas de vida, vamos a ver que cada una tiene sentidos diferentes, e incluso las que tienen los mismos sentidos, los sentidos tienen un espectro diferente de placer o de estimulación. Por ejemplo, un murciélago tiene la capacidad o el sentido de la escucha, al igual que lo tiene usted, pero el espectro que escucha, de sonido que escucha un murciélago, es diferente al que escucha usted. El murciélago puede escuchar ultrasonido, o sea,
sonidos cuya frecuencia son muy altas, que el oído humano no puede captar y él los puede captar. Y al mismo tiempo hay sonidos que nosotros podemos captar desde este cuerpo que él no puede captar. Lo mismo pasa con la visión. Hay animales que tienen el sentido de la visión, pero son capaces de ver con mucha nitidez en la oscuridad, donde usted no puede distinguir nada, porque su aparato óptico, el de usted y el mío, no es lo suficientemente sensible como para captar la más mínima luz. Sin embargo, ellos pueden captar el más mínimo espectro de luz que haya. Entonces cada entidad viviente está condicionada por sus sentidos, y en virtud de sus sentidos en el cuerpo material obtiene disfrute o sufrimiento. Lo que es frío para usted no es frío para un oso polar, ¿verdad? Sí. Por tanto, depende, sufrimiento y gozo, de eso lo hemos hablado, depende de la naturaleza del cuerpo material en el cual la criatura está identificada. Pero lo cierto es que la criatura está en función de sus sentidos, dar placer a sus sentidos y tratar de disminuir el sufrimiento que recibe por sus sentidos. O sea, está en función de sus sentidos, de los sentidos del cuerpo material. Entonces ella se está viviendo la idea de ser dueña de los sentidos, y está allí sirviendo también a sus sentidos. Sin embargo, el nombre del Señor como Rishikesha, o amo de los sentidos, significa que la criatura, en vez de estar en función de los sentidos del cuerpo material con el cual está falsamente identificado, tratando de darle placer a esos sentidos para ella creerse feliz, lo que debería hacer es comenzar a dar placer o tratar de dar placer a aquel que es el dueño de los sentidos real. O sea, dar placer a los sentidos del Señor. Esa es la diferencia una de las diferencias entre vida espiritual o vida iluminada, vida liberada y vida condicionada. En la vida liberada, la criatura está tratando constantemente de dando satisfacción a los sentidos del Señor. Y entonces en la vida material condicionada, la criatura está intentando constantemente dar satisfacción a los sentidos de este cuerpo material, burdo o sutil. Entonces cuando la criatura comienza a comprender el nombre de Rishikesha, o el nombre del Señor como amo de los sentidos, entonces ella piensa de manera lógica: voy a tratar de complacer al Señor, yo voy a obtener placer, sí, pero mediante la complacencia de los sentidos del Señor. Entonces ella se va liberando de la condición o del condicionamiento de los sentidos del cuerpo material, y entonces va dirigiendo su experiencia de placer en función del placer del Señor Supremo. Entonces ella va obteniendo placer en la medida que va contribuyendo al placer del Señor Supremo. Evidentemente aquí hay una cuestión: el Señor Supremo está en eterna ananda, el Señor Supremo está en eterno placer, eterna experiencia de dicha, por tanto no necesita que le den placer, pero Él misericordiosamente acepta el intento, la contribución que la criatura quiere hacerle sinceramente. Entonces Él acepta que le den placer, y esa aceptación se llama servicio devocional. Por ejemplo, en Brindavan vemos que a veces en Brindavan vemos que a veces los pastorcillos, incluyendo el Señor Supremo, están jugando y correteando. Entonces los pastorcillos se cansan: estoy cansado, y se tiran así en la hierba. Eso uno lo lee y le recuerda a la infancia de los que crecieron en el campo. Corríamos mucho. Cuando nos cansábamos, nos tirábamos en la hierba, boca arriba: estoy cansado. Y entonces el otro venía y se tiraba también: estoy cansado. Entonces, en los pastorcillos de Braya, ellos están cansados y se cansan. Entonces el Señor, para darles placer, dice: yo también estoy cansado. Krishna nunca se cansa, pero él dice: yo también estoy muy cansado, estoy más cansado que todos ustedes. Y se tira boca arriba en la hierba suave.
de Braya. Y la hierba entra en éxtasis de amor porque eh, ella solamente piensa, wow, estoy teniendo la gran posibilidad de tocar el cuerpo maravilloso de mi amado Krishna. Fíjense el sentimiento tan estático. No hay ninguna sensación de meditación, de samadhi o de bienaventuranza supuestamente mística que se le pueda igualar a esa experiencia que está teniendo la hierba en ese momento, ese pensamiento. La hierba está radiante de amor en ese momento porque ella está sirviendo, por decirlo así, de suave colchón para el amado cuerpo de Hari, del amado universal. Entonces la hierba está siendo consciente de eso. En este mundo espiritual, la conciencia está cubierta en las plantas de hierba. El cuerpo, la maquinaria de la hierba no le permite ser consciente ni manifestar conciencia, pero en el mundo espiritual todo es consciente. En el mundo espiritual, si hay un lugar para sentarse, una piedra, un asiento, lo que sea, eso está siendo feliz y conscientemente feliz. Entonces cuando lo que el punto es este, Krishna dice estoy muy cansado y se fiera también, entonces vienen los amiguitos. Oh, vamos a cargarlo porque el pobre está muy cansado, ¿verdad? Y lo cargan. Si Krishna realmente no está cansado, pero él dice que está cansado, él actúa como que está cansado y él se deja cargar como si estuviera muy cansado. Y mediante esa actuación de él da la posibilidad a sus amiguitos a hacerle servicio devocional amoroso. No como a Dios, sino como a su amiguito amado, Krishna, su amiguito amado. Y entonces eso es la función. Hrishikesh, o el Señor como dueño de los sentidos. Esa es la cuestión. El Señor no necesita nada, Él no necesita que usted satisfaga sus sentidos, Él no necesita que usted le dé felicidad, porque Él es ilimitadamente feliz en virtud de la Dini, la potencia de placer, que es una de las tres potencias principales que conforman la energía espiritual, que siempre está unida al Señor. Entonces la Dini constantemente se experta en darle el máximo placer al Señor, de acuerdo a lo que Él necesite o quiera, mejor dicho, quiera, desee en cada instante. Entonces Él no necesita de ninguna otra ayuda, la Dini es suficiente en sí misma. Pero el Señor misericordiosamente acepta el intento de servicio, el intento de darle placer. Entonces Él acepta el servicio cuando queremos darle placer a sus sentidos. Entonces lo acepta misericordiosamente. Ahora, ¿qué pasa? Hrishikesha, Señor Supremo, como dueño de los sentidos, se encuentra en el corazón, en la forma de alma suprema, al lado siempre de la entidad viviente, del alma espiritual. Por tanto, cuando nuestro pensamiento está enfocado en un sentimiento, una actitud de querer hacer feliz al Señor, de querer ser agradable ante la presencia del Señor, entonces eso vuelve al Señor más feliz aún. Él es ilimitadamente feliz, pero se vuelve más feliz aún. Y entonces ese derroche de felicidad del Señor se experimenta en el corazón. Entonces se transmite a la entidad viviente y la entidad viviente se experimenta feliz, pero se experimenta feliz sin causa. O sea, no hay ningún motivo, las circunstancias siguen siendo las mismas, las personas a su alrededor siguen siendo las mismas, el cuerpo material que ella tiene sigue siendo el mismo, las situaciones y problemas siguen siendo los mismos, pero ella experimenta felicidad. Y entonces uno puede preguntarse de dónde viene esa felicidad. Por eso se llama felicidad sin causa, porque no tiene causa en el mundo material. Pero los místicos, una persona en suficiente estado de silencio, absorción y meditación, puede comprender que esa felicidad, si sigue su rastro, viene del Señor Supremo. Como nosotros hemos colocado nuestra atención, nuestra actitud atentamente en el hecho de agradar al Señor Supremo, el Señor ha aumentado en felicidad e irradia, y esa felicidad la experimentamos nosotros en todos nuestros sentidos, en toda la mente, en todo el cuerpo, en todo, porque Él es Hrishikesha, el dueño de los sentidos. Entonces la forma natural que la entidad viviente tiene, que el ser humano tiene, de ser feliz, es mover la dirección
de su intento de dar placer, en vez de centrarse en intentar dar placer constantemente a los sentidos materiales según su naturaleza de cada uno de ellos. Se dedica a intentar, siempre está a pensar en formas de cómo dar placer al Señor Supremo según el sentimiento que le mueva a cada uno de ellos. Un sentimiento fraternal, un filial, reverencial, lo que sea. Es el secreto de la felicidad. Entonces, servicio devocional significa eso. Servicio devocional significa que comienzo a pensar en virtud de los sentidos del Señor. En vez de agradarme a mí mismo, en vez de buscar placer para mí mismo, comienzo a buscar placer para el Señor. Y la perfección está cuando mi placer y el placer del Señor se juntan en la misma actividad. Esa es la perfección del servicio devocional puro. O sea, yo encuentro placer para mí y para mi Señor en la misma actividad. Una misma actividad es suficiente para satisfacerme a mí al Señor. No es que haga una actividad para satisfacer al Señor, voy a hacer una actividad para satisfacer a mis sentidos. No. Servicio devocional, cuando está en su estado bien colocado, bien situado, la actividad que hago para satisfacer al Señor coincide perfectamente con las actividades que ya para entonces son las que yo prefiero, son las que me gustan, porque el corazón se ha purificado de todo aquello que no me es favorable. Y entonces solo se ha quedado con el gusto verdadero de las actividades que realmente me son favorables. Entonces eso son cosas que hay que reflexionar sobre ellas. Entonces el Señor, dueño de los sentidos, también es plenamente omnipotente, con 6 opulencias. Hablaba el texto de que Él creaba los universos manifestados, los mantiene y los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo. Eso hemos hablado mucho. Y que Él está dentro de cada ser viviente y al mismo tiempo siempre es independiente. El Señor está dentro y fuera de todo, pero aún así siempre es independiente de todo. El texto 37 dice: los necios, con escaso acopio de conocimiento, no pueden conocer la naturaleza trascendental de las formas, nombres y actividades del Señor, quien está actuando tal como un actor en un drama. Ni tampoco ellos pueden expresar esas cosas, ni en sus especulaciones, ni en sus palabras. Entonces Sutta Goswami dice que estas peculiaridades de la dimensión trascendental constante de la suprema personalidad de Dios no puede ser comprendida por aquellas personas que no han adquirido el conocimiento. Y vamos a recordar que el conocimiento se adquiere por la misericordia del Señor. Esa es la misericordia del Señor por la cual se adquiere el verdadero conocimiento. El Señor dice que por su misericordia Él otorga. O sea, Él permite que la antorcha del conocimiento, permite que con la espada del conocimiento, por su misericordia. Entonces, comprensión verdadera depende del Señor. En todo realmente dependemos del Señor. El esfuerzo por intentar adquirir conocimiento es vano, solo conduce a la locura y a la confusión si no comprendemos que el verdadero conocimiento viene del Señor. Por tanto, en la medida en que yo soy agradable al Señor, en esa medida voy adquiriendo también verdadero conocimiento sobre el Señor. La potencia de conocimiento, conocida como Sambir, de esa también hablamos ya, es la que permite que podamos conocer las cosas realmente tal y como son, en virtud de la misericordiosa gracia otorgada por el Señor. Pero aquellas personas que están intentando comprender a Dios y especular sobre Él y conceptualizarlo sin entregarse a Él, sin realizar el servicio devocional, entonces simplemente están creando muchas confusiones, porque como ellos no pueden lograr entender su naturaleza espiritual y trascendental, ellos entonces se confunden y piensan que cuando las escrituras hablan de sus diferentes apariciones, estas apariciones son materiales, o son simplemente fantasiosas, o están condicionadas
o simplemente el Señor nace y el Señor muere, pero en fin, es mucha confusión. Sutta Goswami dice que ellos no pueden entender que el Señor es como un actor que está actuando en un drama. O sea, en un drama uno puede ver una obra de teatro, que alguien muere, que alguien nace, que lo atropella, o que se vuelve un héroe, o que hay un incendio, pero realmente uno debe comprender que no es más que teatro, no es más que actuación. Y se vuelve realista en la medida que los actores son profesionales. Entonces el Señor es el más profesional de todos los actores, el actor perfecto. Esa es una de las cualidades del Señor. El Señor es Krishna. Una de sus cualidades es que es un actor perfecto. Entonces Yoga Maya ayuda, arma todo el escenario, crea todas las condiciones para que la obra sea completamente creíble. Entonces tenemos que comprender eso. Tenemos que comprender a la suprema personalidad de Dios como autor. Pero también, disculpe, mediante esa comprensión podemos comprender a cómo es que la entidad viviente está enredada en este mundo. En verdad la entidad viviente no está desarrollando ninguna actividad en el mundo material, pero ella está enredada, ella se está creyendo el drama que está viviendo en su mente. Entonces ese drama se proyecta y las condiciones están creadas y es toda una obra de teatro, pero ella la está creando. Y ahí vienen las designaciones. Si en esa obra de teatro ella es un hombre, una mujer, si es una madre, un padre, si es un pobre que quiere ser rico, si es un rico que quiere ser más rico, o si es un enfermo que quiere curarse, todo eso lo está viviendo como real. Esa es la diferencia. Ella está identificada con la obra de teatro porque no sabe que está en una obra de teatro. Sin embargo, el Señor participa en la obra de teatro, pero siempre sabe que es una obra de teatro y por tanto no se lo cree. Por tanto, el Señor, por eso se dice que siempre se mantiene independiente. Y entonces estamos llamados a comprender eso se llama liberación. A comprender que hay una diferencia total entre el actor principal, o sea, el alma o el ser, y todo esto que está desarrollando en el plano de conciencia material, y tenemos que comprender eso, porque tenemos que poco a poco irnos liberando de la idea de credibilidad, o sea, de que realmente estamos viviendo eso. Hay que seguir desarrollando y participando en la obra de teatro porque estamos obligados por las propias leyes de la naturaleza kármica. Pero no es lo mismo participar en una obra de teatro creyéndote la obra de teatro que participar consciente de que estás siendo un actor actuando diferentes personajes. Y estos personajes entonces están guiados por un guión, etcétera, etcétera. O sea, porque en ese caso ya estás actuando, consciente de que estás actuando. Entonces te mantienes independiente. Si el actor muere en escena, porque así lo dice el guión, tú no te crees el hecho de que moriste. El que es viviente, el actor no muere. Él dice, el que tiene que morir el personaje, muere el personaje, pero yo no muero. El que tiene que enfermar es el personaje, pero yo no puedo enfermar. Entonces hay que establecer, meditar en esa diferencia entre el ego falso y el ego verdadero. Todas las cosas le suceden al ego falso. Todas las cosas las hace el ego falso. Pero al ego verdadero no le sucede nada en este mundo material, ni tampoco hace nada en este mundo material. Y entonces somos dos en uno, básicamente. Somos el actor y somos los personajes. Hay que despertar al actor. Esto significa iluminación. Iluminación significa despertar al actor, comprender que yo tengo una dimensión como actor. Entonces comenzar poco a poco a ir a desarrollar la obra de teatro de mi vida de manera consciente. Cualquiera podría decir, yo soy consciente de mi vida, pero no. La mayoría de los aspectos no somos conscientes. Porque si fuéramos conscientes y estuviéramos viviendo conscientemente, las circunstancias no nos arrastrarían. No nos pondrían un día felices, un día triste, un día preocupado, un día esto, porque estaríamos siendo conscientes de que todo es una obra de teatro, movida por la
modalidades de la naturaleza material y transcurriendo en el tiempo eterno, influido por Maya y guiada en lo más íntimo por el Señor Supremo. Comprenderíamos eso y entonces no perderíamos la estabilidad, pero sin embargo hay tantas cosas que nos roban la estabilidad. Si algo nos roba la estabilidad, disculpen, significa que no estamos independientes a la hora de teatro, estamos identificados con ella, nos la estamos creyendo. Entonces vienen las emociones, vienen esto, viene aquello, vienen los arrastran. Entonces hay que ejercitarnos en eso. Tengo que descubrirme como actor y tengo que observarme como personaje y al mismo tiempo como actor. Y tengo que independizar al actor del personaje. Liberación, tengo que hacer eso. Entonces tengo que situarme en la posición del actor, o sea, en la posición de observador de lo que está sucediendo en la obra y al mismo tiempo la posición de los diferentes personajes, pero despierto, ya no dormido, sino despierto, o sea, consciente. Un personaje consciente de que él es un personaje. Y por tanto, él dice que los necios que no han comprendido bien, aquellos que no tienen verdadero conocimiento, no logran comprender que en esa manera es como también el Señor actúa. Entonces dice que tampoco ellos pueden expresar esas cosas. O sea, como no la comprenden, no la pueden explicar correctamente, ni en sus especulaciones mentales, ni en sus palabras. Por tanto, sus discursos, así como sus diferentes teorías e hipótesis sobre la espiritualidad y el Señor y sus diferentes muestras o senderos, propuestas de sendero de enseñanzas, no son correctas. Porque usted no puede explicar algo correctamente si usted lo ha entendido incorrectamente. Eso puede parecer porque usted tiene artes para explicar, artes para eso, que su explicación tiene fundamento, pero a los oídos de un experto se va a dar cuenta, no, este no sabe de lo que está hablando. ¿Qué pasa? Que el discurso está muy bien armado y se muestra como creíble frente a aquellos que no son expertos, pero cuando un experto escucha el tema, dice, no, ¿verdad? Puede ser que usted viaje, ahora usted viajó para otra ciudad o para otro país y cuando usted regresa, usted dice, fui a un concierto de un tal cantante y ese cantante tuve la oportunidad de verlo y saludarlo y me invitó a conversar con él un rato y conversamos de tantos temas, ¿verdad? Y entonces usted regresa, cuando usted regresa usted dice ese cuento, cuenta esa historia, que fue falso, usted no vio a ningún cantante. Pero como estas personas de acá de su pueblo son tan fanáticas de ese cantante, cuando usted le dice que lo conoció y lo vio, la emoción de escuchar eso los vuelve, que se vuelvan muy atentos a su historia. Le dicen, cuéntanos la historia. Y usted le cuenta la historia de cómo estaba vestido el cantante, de cómo era el lugar en que él lo invitó a conversar, de cómo era la voz de ese cantante y de lo buena gente que era. Y usted dice, y usted incluso puede narrar hasta sus cualidades, sus características, porque usted las tiene bien definidas en su imaginación. Entonces el público está allí ilusionado, wow, qué maravilloso, y lo vistes, y qué comieron, y qué bebieron, y vinos, y qué te dijo, y te contó algo de su infancia, ¿verdad? Y entonces tú le sigues la historia, y se vuelve todo un oleaje, y se transmite la noticia de persona en persona, pero si dentro de esas personas que están escuchando hay una persona que realmente conoce a ese cantante, entonces te va a descubrir, va a decir lo que tú estás diciendo es completamente falso, que ese cantante en verdad no está en tal lugar, o ese cantante nunca se viste con tal ropa, o ese cantante no habla de esa manera que tú dices que habló, porque yo sí lo conozco bien, porque yo soy su amigo íntimo, ¿verdad? Entonces los expertos, en este caso en los temas del Señor Supremo, que son los devotos puros, eh, pueden desmentir, a los falsantes, aquellos que están tratando de guiar a la humanidad por un camino supuestamente espiritual, cuando en verdad no es más que una niebla material
condicionada por un discurso bien armado pero sin sustancia. Porque no hay forma de conocer la sustancia real del Señor, sino a través del servicio devocional puro, a través del cultivo de amor por el Señor. Y entonces esa es la cuestión. El conocimiento es una gracia, es una misericordia del Señor y el Maestro espiritual, solamente por ser agradable a los pies del Maestro, por ser agradable ante un devoto puro, por ser agradable al propio Señor. Entonces es que se puede tener una gota de conocimiento, una gota, porque el océano de conocimiento es ilimitado. La potencia sambit del Señor, o la potencia de conocimiento, de conciencia del Señor no tiene límite. Así como ninguna de sus potencias tiene límite, no se puede degustar por completa, no se puede observar, comprender por completa. Ese es otro detalle que tenemos que tener en cuenta. Entonces este es el texto número 37, ¿verdad? Y el 38 dice: solo aquellos que les prestan, o sea, primero dice que los necios con escaso acopio de conocimiento, los que no brindan servicio devocional al Señor, no pueden entender sus cuestiones ni las pueden explicar. Entonces dice en este texto: solo aquellos que le ofrecen un servicio favorable, un servicio franco e ininterrumpido a los pies del loto del Señor Krishna, quien lleva en su mano la rueda de la cuadriga, pueden conocer al Creador del universo en toda su gloria, poder y trascendencia. Entonces Sutta Goswami da la alternativa, o sea, si los necios no pueden conocer al Señor, ¿quién puede realmente adquirir conocimiento sobre el Señor? Entonces dice que solamente aquellos que le prestan servicio. Pero no solo que le prestan servicio, recuerden que hemos hablado de eso. Alguien puede prestar servicio de manera interesada, pero este servicio, el que habla Sutta Goswami, que este servicio que nos regala el conocimiento sobre el Señor, es un servicio que tiene que ser favorable. O sea, eso quiere decir que el servicio viene del amor, no viene de más nada, de ningún interés, ningún tipo de cosa, sentimiento completamente amoroso. Tiene que ser un servicio franco, o sea, ese amor es sincero, tiene que ser un servicio desde la total sinceridad o transparencia. Mi corazón está lleno de verdad, de deseo amoroso de servir al Señor. Y tiene que ser un servicio ininterrumpido, o sea, siempre estoy pensando, siempre estoy meditando en cómo agradar a mi Señor, en cómo hacer para que mi Señor sea cada vez más feliz. Entonces dices que aquellos que realizan un servicio favorable, franco, ininterrumpido a los pies del loto, ¿de quién? No puede ser de cualquiera, tiene que ser de la suprema personalidad de Dios. Aquí dice: a los pies del loto del Señor Krishna, quien lleva en su mano la rueda de la cuadriga. Eso es un pasatiempo que vamos a hablar después. Señor Krishna en cierta ocasión en la batalla de Kurukshetra toma la rueda, arranca la rueda del carruaje de guerra y la toma en una mano y va velozmente hacia Bhima, el patriarca de los guerreros, que estaba atacando fuertemente a Arjuna, y el Señor Krishna va hacia Bhima para destrozarlo, golpearlo con la rueda de la cuadriga. Por eso ese episodio es muy famoso, porque el Señor Krishna prometió antes de la batalla de Kurukshetra que él no iba a tomar partido en la batalla, él iba a ser simplemente el auriga, el conductor del carruaje de guerra de Arjuna, pero él no iba a participar como guerrero, aunque estuviera pasando lo que estuviera pasando. Pero, o sea, el Señor hizo una promesa. Pero Arjuna estaba en una situación de peligro, o sea, su devoto amado estaba en una situación de peligro. Entonces el Señor toma la rueda de la cuadriga y la toma en la mano y va hacia aquel que estaba atacando a Arjuna, Bhima, el abuelo de todos los guerreros, el más famoso de todos los guerreros, una gran personalidad, y va decidido a luchar contra él, a golpearlo, a exterminarlo. ¿Por qué? Porque Bhima estaba avasallando, estaba a punto de destruir a su devoto amado Arjuna. Entonces, ¿por qué es famoso este episodio?
porque el Señor es capaz de violar su promesa si se trata del bienestar de su devoto. Fíjense esto. La suprema personalidad de Dios, el más veraz de los veraces, es capaz de faltar a su palabra. No le importa que hablen de, Dios faltó su promesa, Dios faltó, no. Si es por cuestiones de salvar a su devoto, o sea, de servir a su devoto, él le interesa, como se dice en Cuba, un comino, que hablen de que él faltó su palabra. Entonces esto quiere decir que Dios ama más a su devoto puro que lo que ama a su propia fama o a su propia posición o a su propia imagen. Dios ama más a su devoto puro que lo que se ama a sí mismo. El Señor Supremo, así de maravillosa es la relación entre el Señor y su devoto puro. Entonces esa cuestión es muy significativa. Entonces cuando se dice Krishna, al que lleva la rueda de la cuadriga en la mano, se hace para ratificar que es Krishna, aquel que participó en la batalla de Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios. Entonces dice que solo aquellos que le prestan servicio favorable, franco, ininterrumpido a ese Krishna, o sea, solamente aquellos que son devotos puros de ese Krishna, solamente ellos que pueden conocer al Creador del universo, al Señor Supremo, en toda su gloria, en todo su poder y en toda su trascendencia, o sea, conocimiento absoluto sobre el Señor Supremo. No hay otra forma, solamente a través del servicio devocional puro. Siempre los que no quieren creer en esto siempre van a tener una justificación en su mente. No, pero eso no es así, porque hay otras formas de conocer al Señor, hay otros caminos, hay otros senderos, y hay que respetar eso, porque cada cual va a defender el paradigma en el cual está anclado. Y recuerden siempre que yo no estoy para combatir contra ningún paradigma, simplemente estoy para juntos compartir sobre lo que dicen los textos autorizados, los textos más respetados. Por tanto, no es más nada que eso, simplemente estoy exponiendo. Y entonces los textos dicen que solamente aquel que llega a la etapa de servicio devocional puro, solamente ese puede comprender en verdad la esencia del conocimiento y al Señor en todo su esplendor. No hay otra manera de conocer al Señor. Hay muchas maneras de teorizarlo desde el punto de vista de la teología, la religión y las doctrinas y toda esa pila de cosas y no sé cuántos libros. Pero conocerlo personalmente, en verdad, solamente a través del servicio devocional amoroso. Por tanto, se dice que el verdadero maestro espiritual es el devoto del Señor. No se puede ser maestro espiritual verdadero si uno no es devoto auténtico, puro de la suprema personalidad de Dios. Esa es la conclusión de las Escrituras. Y aquel que la considera así, entonces la va a tomar como regla para decidir quién quizás sí es maestro espiritual y quién no. Esa es la cuestión. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, maravilloso Señor que estás en el corazón de todos nosotros. Por favor, ayúdanos a que vayamos despejando la niebla de la ignorancia y podamos ir comprendiendo el camino recto que nos lleva a ti, que es un camino del cual se dice que es un camino placentero. Baba aquí te explica que el servicio devocional es algo que se practica con alegría, por tanto es placentero. Ayúdanos a comprender esta cuestión de actor y personaje, de cómo la entidad viviente o el alma en verdad es el actor, pero sin embargo está enredada en sus personajes y está confundida. Ayúdanos, Señor, a tener la potencia suficiente y la gracia dada por ti, que sea también suficiente para poder despertando de los personajes y los sigamos llevando también en la medida de lo necesario, pero conscientes de lo que somos en verdad, para que así podamos entonces dirigir nuestra mirada a ti, que siempre nos está acompañando, porque tú dices que siempre te encuentras
cerca de la entidad viviente allí en su corazón. Entonces que nuestra meditación se vaya dirigiendo a tu presencia en nuestro corazón y dejemos de meditar en tantas cosas que no tienen relación contigo. Eso, Señor, es mi deseo. Hare Krishna, buen día para todos y para todas. Estoy finalizando la llamada. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.